Hermanos, buenos días. Vamos a la palabra del Señor, Juan 12:37. Dice la palabra del Señor: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Padre Santo, Dios Todopoderoso y amado, Señor, mira, Señor, ponemos este día en tus manos, Señor. Ponemos estas palabras, Señor, en tus manos, Señor, que sean para edificación de tu cuerpo, Señor, que sean cada día más, Señor, para llevarnos al arrepentimiento, Señor, para que seas tú, Señor, renovando cada día nuestra fe, Señor, dándonos, Señor, Padre, tu palabra, Señor, que la podamos, Señor, sacar, Señor, en todo momento, Padre, para defender tu palabra y para llevarla, Señor, a todo lado, Señor, a donde vayamos, Señor, a donde quien quiera, Señor, con quien quiera que estemos, Señor, que estemos predicando tu palabra. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Como hemos hablado varias veces, el discípulo amado, como así mismo se llamaba el apóstol Juan, resalta una y otra vez en su evangelio a nuestro Señor Jesucristo como hombre y como Dios. Muestra a nuestro Señor como Rey, como el Cristo, como Dios en la tierra. Hermanos, vamos a hablar hoy de algo que le sucede al mundo, que ni aun viendo cree. Nuestra prédica se llama Ni aun viendo creéis. Y esto era lo que les pasaba a los fariseos. En los primeros versículos de este capítulo 12, el apóstol nos recuerda el paso del Señor por Betania y su reencuentro con la familia de Lázaro. Marta, sin dejar su don de servicio, ha aprendido cuál es la prioridad de los encuentros con el Señor. Pues no solo está realizando sus tareas, sino que podemos asegurar que es una de las pocas personas que van a hacer misericordia con el Señor, pues al parecer entendía lo que habría de suceder y había comenzado a ungir el cuerpo del Maestro con fragantes aromas. Pero como sabía quién estaba ungiendo, no escatimó recursos y regó sobre él, muy seguramente, su más preciado perfume, el cual tenía un alto costo. Algunos dicen que era el equivalente al salario de un año de trabajo. Situación que conforta el corazón del Señor, quien comienza a anunciar su muerte. Comienza a anunciar, ¿sí? Pero hecho que también algunos van a ver como un desperdicio, pues Judas comienza a mostrar su verdadero corazón. Así, hermanos, así ven las acciones que se hacen para el Señor los falsos maestros como un desperdicio. Por eso no pocos desvían el evangelio y centran las acciones de la iglesia en simples ayudas sociales, calmando el hambre del cuerpo, pero dejando morir el alma de inanición por no llevarlos al arrepentimiento. Quizás como Judas, muchos aprovechan este activismo para meter la mano en la bolsa. En los versículos siguientes, el apóstol nos narra el complot que se estaba haciendo contra Lázaro para poder esconder las obras de Cristo. ¿Cómo decir que el Señor era un falso profeta? ¿Cómo negar que Jesús era el Cristo cuando su máxima obra caminaba por un lado y por otro lado? Nadie, hermanos, puede negar que el diablo también hace milagros. Lo vemos en los que recurren a brujos, a chamanes, a espiritistas, en los cultos al ídolo que hicieron de María los católicos, etcétera, etcétera. Al igual que Moisés en las plagas de Egipto, los magos y hechiceros de Faraón también podían convertir los báculos en serpientes. Pero solo el de Moisés podía devorar a los demás. Estos también podían sacar plagas, pero ninguno podía quitarlas, ni mucho menos restablecer el orden.
De esta manera, el único que puede dar vida o devolverla es Dios. Y eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo con Lázaro. Lo resucitó. Lo resucitó luego de 4 días de haber muerto. ¿Cómo negar que era el Cristo? ¿Cómo negarlo? Solo de una forma: desapareciendo su obra. Y entonces comenzaron todos a confabular para matar no solo al Señor, sino a Lázaro. Lázaro hería, hermanos, 4 días de muerte. 4 días. Al igual que nuestras almas hace unos años, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Como hemos dicho una y otra vez, éramos muertos andantes. Como sepulcros nos veíamos perfectos por fuera, pero nuestra alma estaba siendo carcomida por gusanos, hasta que alguien nos dio un nuevo nacimiento, nos hizo nuevas criaturas. Por eso, hermanos, el enemigo quiere destruir la obra del Señor, la ataca de una y de otra forma, nos pretende seducir, y en el cuerpo de Cristo a veces incluso nos quita el empleo, trata de quitarnos la paz, nos enferma. Pero nosotros, como Pablo, decimos: no importa, porque sabemos en quién hemos confiado, en quién están puestas nuestras esperanzas. Hermanos, cuando el enemigo nos ataque, cuando el enemigo quiera deshacer la obra del Señor, es cuando más tenemos que arrodillarnos a orar. Los 8 siguientes versículos son sin duda el corazón, por decirlo así, de este capítulo. Es la entrada triunfal del Señor en Jerusalén. Esta entrada no es más que el cumplimiento de una de las más de 300 profecías que se hicieron sobre nuestro Señor. No temáis, hija de Sión, he aquí, tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Hermanos, el rey no entraba en un carro de la época, ni mucho menos en un enorme o fino caballo. No, venía montado en un asno, porque no venía en son de guerra, ni venía en son de poder, venía en son de paz. O mejor, venía a traer la paz. Ese era el significado de un rey montado en un pollino: traer la paz. En este caso, traer la única y verdadera paz, esa que sobrepasa todo entendimiento. Era la celebración de la Pascua, la conmemoración de la salida de la esclavitud de Egipto, y los judíos estaban esperando que los liberaran del yugo romano, ese que hoy sigue esclavizando a las almas inconstantes, ese que engaña a las personas vendiendo pasajes celestiales. Los judíos esperaban un líder militar, un rey guerrero que los liberara del sometimiento de la nación del águila. Pero, hermanos, venía mucho más que eso. Venía el único que los podía librar del mal, el único que los podía librar del castigo eterno, aquel que vencería lo invencible, la muerte. Es el único que pudo vencer la muerte. Esta entrada triunfal enojaría mucho más a los fariseos. Acordémonos, hermanos, los fariseos estaban celosos del Señor, estaban iracundos porque creían que se iba a llevar todos sus prosélitos, estaban planeando, como dijimos hace un rato, matarlo a él, ¿sí? Y el Señor entra triunfante en Jerusalén, entra triunfante, ¿sí? Por eso es que el recibimiento que tenía Jesús, el Salvador, el cántico, como una sola voz gritaban todos, era: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosana significa salva ahora, líbranos ahora, restablece ya el reino de David. Lo que ignoraban todos era que uno más grande que David había venido. Y no para restablecer el reino de David, sino para engrandecer el reino de David, para ampliarlo a todo pueblo, tribu, lengua y nación. Imaginemos la situación, ¿no? Todos planeando en contra del Señor. Y el Señor va a entrar a Jerusalén. O mejor, cambiemos el escenario. Va a entrar a la misma Roma. Y el papado se enardece porque sabe que le van a quitar su reino. ¿Y qué sucede? Surgen los nuevos iluminados del amor. Señor, ¿por qué con relámpagos y truenos? Señor, ¿por qué no entra con bajo perfil? Señor, mira, evita contiendas, evita contradicciones, para que los demás no se enojen ni se ofendan. Señor, por favor, y no hay hablar de juicio, y menos de condenación. Señor, es que esas palabras espantan. Esa sería la triste situación hoy. ¿Qué hicieron los apóstoles? ¿Qué hicieron los apóstoles? Eran los que más duro cantaban, los que más duro gritaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, y enójese el que se enoje. El Señor es grande. En los versículos 20 al 26 del capítulo 12, el apóstol narra que algunos griegos conversos se acercaron a los discípulos para pedirles que si podían ver a Jesús. Imagínense, hasta los griegos escucharon hablar de Jesús e inmediatamente vinieron y dijeron a los apóstoles: por favor, déjenos hablar con el Señor, por favor. Ellos sabían que había llegado el profeta de profetas, y este respondió a esa petición anunciando nada más y nada menos que la gloria del Hijo del Hombre, anunciando la necesidad de morir para nacer de nuevo. Acuérdense que lo habla con la semilla, que es necesario que la semilla muera para que caiga y después dé fruto. El Cristo morirá y resucitará por sí mismo. Eso era lo que estaba diciendo el Señor. Pero también resucitará a todos los que en Él creen, a los que aborrecen su vida en este mundo, a quienes quieren servirlo, a quienes quieren seguirlo. Y termina estos versículos con una promesa. Estos versículos terminan con una maravillosa promesa: si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Seremos honrados por el Padre. Hermanos, escuchen esa hermosa promesa. Si servimos al Rey de Reyes, el Padre, el Dios Todopoderoso, nos honrará. ¿Quién no se pone contento cuando es exaltado? Y eso que estamos hablando del mundo. Cuando lo felicitan por una buena labor, cuando a los estudiantes en el colegio los ponían a izar bandera, si todos sacaban pecho y se ponían felices. Cuando el jefe felicita a alguno: uy, qué buen trabajador, me encanta, felicitaciones. Imagínense que nosotros nos sentimos bien. Ahora, hermanos, piensen por un momento, ¿qué sentiremos cuando el Padre nos diga: bienvenidos, hijos amados? Cuando el Padre nos dé honra, el Padre, el Dios Todopoderoso, ¿no caeremos de rodillas llorando de alegría? Imagínense, ¿quién nos está exaltando? El Dios Todopoderoso. Esta parte termina con esa promesa. Sí, hermanos, si servimos al Rey, el Padre,
el Dios Todopoderoso nos honrará. Del versículo 26 al versículo 30 de este capítulo, el Señor anuncia su muerte. En esta parte del capítulo se observan claramente las dos naturalezas del Señor, la naturaleza humana y la naturaleza divina. El Señor comienza esta parte afirmando que su alma está turbada. Siendo hombre, alcanza a sentir temor por lo que viene, porque siendo Dios ya sabe lo que va a suceder. Sabe que viene un sacrificio muy terrible. Y entonces dice, siento turbada mi alma. Pero inmediatamente, vence ese miedo, vence esa turbación y dice, pero para esto he venido. Para esto he venido. La reacción del pueblo que quiere un rey inmortal no se hace esperar. Comillas, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanecerá para siempre. Ellos no podían entender que el Cristo fuera a morir. No querían entender esa situación. ¿Sí? Al parecer, el pueblo de ese momento, y como muchos lo hacen hoy, tienen en cuenta solo parte de la Escritura. Habían escuchado de lo invencible que iba a ser el rey, el príncipe, el rey del mundo, pero olvidaron que los profetas, en especial Isaías, anunciaron los padecimientos que debería tener el Cristo. Para ser engrandecido tenía que ser humillado, tenía que padecer la peor de las torturas para poder ser levantado por el Padre. Hermanos, el problema es que los falsos creyentes siempre buscan un Dios a su acomodo, un Dios a sus necesidades. No podían entender cómo el Cristo iba a ser humillado, y mucho menos podían entender que el Cristo muriera y fuera resucitado. No lo comprendían, hermanos. Y el pueblo tampoco escucha. El Señor ya había anunciado que como la semilla era necesario morir para luego renacer. En este caso, resucitar. Pero ¿quién podría vencer la muerte? ¿Quién puede vencer lo invencible? Eso era lo que preguntaba el pueblo. El pueblo no esperaba una salvación espiritual, sino esperaba una liberación física. Al igual que la iglesia moderna. No buscaban un perdón del pecado, ni buscaban la vida eterna, sino buscaban la prosperidad económica, ser librados del yugo romano. Se habían acostumbrado a las palabras lisonjeras de los falsos maestros y habían olvidado el llamado que se les hizo desde Moisés. Apártese cada uno de sus malas obras y vuélvanse a Jehová el Señor. Ese era el llamado, pero lo habían olvidado, lo habían ignorado, solo escuchaban palabras lisonjeras. Hermano, ¿quién es el único que prometió en la Escritura prosperidad económica si lo alabara? Satanás. La parte final de estos versículos, hermanos, al igual que los demás, dejémoslos para el cuerpo del sermón. Parte primera. A uno solo les bastaba comer. Solo les bastaba comer. No necesitaban absolutamente más. Los pobres o los humildes de corazón solo tenían que escuchar sobre nuestro Señor, sobre sus enseñanzas, para comprender que había llegado un gran profeta. Que luego de 400 años de silencio, había llegado el profeta de profetas, el Cristo. Otros apenas veían sus milagros
Caían al suelo de rodillas ante el Mesías, quien imagino que al igual que a quienes sanaba, les decía: vete y no peques más. Imagínense, hermanos, la sorpresa de ver caminando al paralítico, de ver viendo al ciego, hablando al mudo y libre al endemoniado. Lo veían y apenas veían sus obras, caían de rodillas y se humillaban ante el Salvador. ¿Cuántos rogaban para que el Señor simplemente los tocara? Muchos rogaban. Lo único que esperaban era una mirada del Señor, una tocada del Señor. Pero otros esperaban en su gran fe mucho menos. Lo único que esperaban era un roce de su ropa, un roce. Acompáñenme, hermanos, a Mateo 9:19. Es la historia de la mujer humilde. Mire tanta humildad. Y he aquí, una mujer enferma de flujo de sangre de hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Imagínense esa fe, hermanos. No esperaba ni siquiera que el Señor la mirara. Comprendía el poder del Señor y entendía que con solo tocar su manto era sanada de su enfermedad. No. Ella dijo: seré salva, salva. Pero el Señor también dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás se te dará por añadidura. ¿Cuánta fe había en esta mujer? No buscó ni siquiera una mirada del Señor, ni una palabra suya, ni un roce de su mano. Reconocía de tal forma el poder de nuestro Señor que solo buscó tocar el borde de su manto para recibir el favor de Dios, el más grande de los favores, la salvación. El más grande de los regalos. Hermanos, ninguno pedía prosperidad, ni fama, ni mucho menos salir en la foto con el ungido. Solo querían ser salvos. Eso era lo que buscaban. Y que el Señor, ¿y qué es el Señor? El Señor, ellos veían en Él el más grande de sus maestros. Solo querían algunos otros escuchar su voz y seguirlos. Otros, ni siquiera siendo judíos, y muy posiblemente que nunca habían escuchado hablar de la promesa de un Salvador, del Cristo, cuando escucharon lo que hacía Jesús y lo vieron, inmediatamente comprendieron quién era. Vieron su poder, entendieron su grandeza, sin ni siquiera estar buscando al Salvador, solo escuchando quién era, recogieron a Él. Acompáñenme a Lucas 7, 2, 7. Nos dice la palabra del Señor, Lucas 7, 2, 7. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Solo oyó hablar de Jesús. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con gran solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Hasta los poderosos
Muchos reconocieron al Señor. Claro, como lo vamos a ver en la siguiente prédica. Pero no lo quisieron reconocer. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ver a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Miren esa fe. Señor, no tiene que ir hasta allá. Ni siquiera lo tienes que tocar. Di una palabra y mi siervo será sano. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa fe, hermanos? ¿Cuántos de nosotros de verdad? Y no estoy diciendo que declaremos ni decretemos ni nada de esas cosas, sino que pongamos nuestra fe en el único que nos puede dar salvación. Era tal la fe de este centurión que comprendió el poder del Señor. Por eso no vio necesario que fuera hasta su casa. Pero el centurión fue aún más allá. Reconoció inmediatamente su condición ante Dios, su condición de pecador. Por eso le dijo: no soy digno de que entres en mi techo. No soy digno. Soy un pecador, soy un miserable pecador. Y era un gran comandante de los ejércitos. Pero reconoció su pecado y reconoció lo que él era ante Dios. ¿Qué somos ante Dios? No somos nada. Y luego agregó: por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ver. Miren esa humildad. ¿Cómo un pecador como yo va a ir a ver al Señor, al Dios Todopoderoso, al enviado de Dios? Esa es la humildad que nosotros deberíamos tener cuando pensamos en el Señor, cuando leemos su palabra. Hacerlo todo con humildad, humillarnos ante el Señor, ¿sí? Y entender que no somos dignos. Y por eso mismo agradecer ese gran regalo que nos ha dado el Señor. Pero hoy, hermanos, hoy ¿quiénes tienen este respeto por el Señor? ¿Quiénes? Nadie. Muchos reclaman porque el Señor no satisfizo sus peticiones. Claro, olvidan que el Señor no escucha al impío. Olvidan que el Señor no concede para nuestros deleites. Y sobre todo, olvidan que el Señor sí sabe qué es lo que nos conviene. ¿Cuántas veces clamamos al Señor por no perder nuestro empleo? Y cuando este sucede, salimos entristecidos. A veces es imposible perder la humanidad en el sentido del amor por el pecado. ¡Qué tristeza! Pero en el fondo, de un momento a otro, el verdadero cristiano reacciona y dice como Job: el Señor dio, el Señor quitó, alabado sea el Señor. Y poco después le dan un mejor trabajo. ¿O cuántas veces por la causa de Cristo los hermanos pierden el empleo y con humildad dicen: Señor, todo está en tus manos? Y poco después un amigo o un familiar cae enfermo y son escasas las manos que hay para atenderlo. Y entonces comprendemos por qué el Señor nos quitó el empleo. Nos iba a dar una tarea más digna. Pero han aparecido algunos peores, que no solo reniegan, sino que ahora pretenden dar órdenes a Dios. Declaro, decreto y establezco. Cuando debieran decir como el centurión: Señor, no soy digno de hablar en tu nombre. Eso es lo que deberían hacer. Decir: no somos dignos de hablar en tu nombre, muchos menos de darle órdenes a Dios. Otros, de fe verdadera,
Solo esperaban que el Señor pusiera sus manos sobre los enfermos. Unos otros esperaban una palabra y otros esperaban simplemente que los tocara. Acompáñenme a Marcos 5, 21 al 23. Marcos 5, 21 al 23. Nos dice la palabra del Señor. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Antes era un comandante del ejército romano. Ahorita es un principal de la sinagoga. Y luego que lo vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ellas para que sea salva y vivirá. Mire la primera petición: para que sea salva y vivirá. En pocas palabras, Señor, sana su espíritu para que también pueda sanar su cuerpo. Es que hasta los demonios reconocían al Señor. Solo les bastaba con verlo para gritar: ¿qué tenemos contigo, Hijo del Altísimo? ¿Por qué nos atormentas? Miren, hasta los demonios cuando lo veían entendían quién era. Y se asustaban y temblaban. Y Juan el Bautista simplemente preguntó. Acompáñenme a Lucas 7, 18 al 23. Mire, solo bastaba con que lo vieran. Solo bastaba con ver las obras del Señor para entender quién era, quién había venido, para saber si era el Cristo o no era el Cristo. Y hasta los demonios lo entendían y temblaban. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Que no halle tropiezo en mí. ¿Qué otra cosa podría decir el Señor? ¿Qué otra prueba de su gran poder y de su misericordia? Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. No se necesitaba más. Solo se necesitaba ver y oír. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son sanados, son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Hermanos, pero no solo perdonaba los pecados, no solo sanaba a los enfermos y resucitaba a los muertos, no solo echaba demonios, sino que además lo tenía todo bajo su poder. Acompáñenme a Mateo 8, 23 al 27. ¿Qué cosa se le puede escapar al Dios Todopoderoso de las manos? ¿Qué cosa? Sanaba enfermos,
echaba endemoniados, resucitaba muertos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaban diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Había vencido lo invencible, y ahora hasta los vientos y el mar le obedecen. Pero a pesar que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Ayer estuve en un funeral en el que se veía la incredulidad de la gente y la incomprensión ante las cosas de Dios. Una persona de carácter fuerte, que producto de este mundo, como todos, tenía odio, resentimientos, en fin, como todos los no creyentes, tenía una lista innumerable de pecados. Y de un momento a otro va al médico por un dolor abdominal, y luego de 1 mes y medio de hospitalización, fallece de un cáncer. ¿Por qué murió tan joven? ¿Cómo el Señor se lo iba a llevar si su mamá está en otro país y no podía venir a verlo? En solo 1 mes y medio se murió. ¡Qué injusticia! En fin, todo lo que la gente dice y murmura en un funeral. ¿Qué les dijimos nosotros? Claro, que el Señor nos llama a reír con los que ríen y a llorar con los que lloran. Y fuimos a llorar con los que lloran. Fuimos a acompañar a los hermanos. Pero que el Señor en su misericordia le había dado 1 mes y medio a Cristian para encontrarse con él. 1 mes y medio de reflexión sobre su vida. 1 mes y medio para encontrarse con él y sus pecados. 1 mes y medio en el que algunas personas fueron a predicarle el evangelio sin lisonjas ni falsas promesas. 1 mes y medio, hermanos. 1 mes y medio para arrepentirse de sus pecados e ir a Cristo. ¿A cuántos el Señor en su justa ira no le pide la vida instantáneamente? ¿Cuántos no mueren instantáneamente? ¿Cuántos? 1 mes y medio de enfermedad en una clínica y falleció. ¿Cuántos padecen durante años terribles y dolorosas enfermedades? Es que hasta mirando la situación desde el punto de vista humano, uno ve la misericordia del Señor. Amén. Sí, hay enfermedades terribles que no tienen cura, le tienen que aplicar una medicina y la otra. Sí, claro, algunos dicen: pobrecito, lleva 1 año en estos dolores. Y uno a veces dice: y no se ha arrepentido. Nosotros tuvimos un familiar como 2 años con un cáncer de esos terribles. Sí, así que uno iba viendo la degradación de la persona día a día. Le decían: tío, ¿quiere que vayamos a orar? No, para aquí que no venga nadie. Para aquí que no venga nadie. El orgullo, la vanidad, el pecado. Y uno le decía: Cristian, ¿podemos orar? Sí, ore. Y dice: hay otro espíritu. Hermanos, sabemos que para muchos, en especial los no creyentes, la muerte es algo duro, incluso para algunos de nosotros. Oh Señor, perdónanos, porque cuánto amor aún tenemos por esta carne. Hermanos,
Realmente vi la misericordia de Dios en esta situación. Que el Señor nos dé 45 días para arrepentirnos, para encontrarnos con Él, y que corte el sufrimiento físico en 1 mes y medio, no es más que un acto de misericordia. Hermanos, solo nos debe bastar con ver, con leer la palabra del Señor para ver su grandeza. Un libro escrito durante más de 1400 años, escrito por varios autores que guardan una misma ley, una misma lógica, un mismo orden, casi que un mismo estilo. Un libro donde valga la redundancia, donde un libro da cuenta del otro, donde todos entre sí se complementan, en donde no hay contradicciones durante 1400 años, que cambia la cultura, cambia las costumbres. Hace 50 años, ser homosexual era la deshonra de la familia. Hoy es el orgullo de la familia. ¡Qué valeroso! En solo 50 años. Y mire qué degradación de sociedad, qué cosa tan triste, tan lamentable. Hasta el suicidio se ha vuelto un derecho, el asesinato, un derecho, el derecho a matar, y peor, a matar al inocente. Sí, alguien nos contó una historia, leíamos de una señora que fue al médico porque estaba embarazada. El doctor, es que vengo a que me haga el favor y me haga un aborto. Y si eso, no, es que yo ya tengo un hijo y pues ya no tengo plata para criar dos. ¿Y cuántos años tiene su otro hijo? No, como 9. No, pues señor, traiga a su hijo de 9 años y pues lo mato. ¿Cómo así, doctor? Pues sí, no dice que no tiene plata. Vea, por el grande tiene que pagar estudio, la ropa es más cara. Pues si usted quiere, yo le mato al grande. ¿Cómo te le ocurre? ¿Y cómo quiere que le mate el que está en el estómago? No es el mismo asesinato. Pero hermanos, imagínense, en cambio este libro, en más de 3500 años no ha cambiado, es el mismo. Y fuera ese es el único que trae más de 6000 profecías cumplidas. Y habla de un hecho innegable. Lo acabamos de leer. Los milagros de nuestro Señor y su resurrección. Solo tenemos que leer y arrodillarnos y llorar y alabar. El mismo apóstol Pablo afirmó: si Jesús no resucitó, vana sería nuestra fe. Vana, vana. El que lo perseguía terminó siendo su principal escudero. El que lo perseguía solo escuchó su voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y de una vez Saulo se arrodilló, clamó, pidió perdón y cogió la espada de 2 filos y nos la trajo, a los gentiles. Ay, hermanos, qué justo, como hemos dicho cada 8 días, en cada momento, qué justo se sacrificaría voluntariamente para salvar a los injustos. ¿Quién? ¿Cuál de nosotros tomaría el lugar por un pecador? ¿Cuál de nosotros tomaría el lugar por un vecino, por un familiar? ¿Que lo van a echar a la cárcel? Ninguno. Hermanos, ¿quién soportaría un suplicio tan terrible como el de nuestro Señor para justificar a los culpables? Para justificar. Hermanos, ¿no ven las grandes cosas que ha hecho el Señor por nosotros? ¿No lo vemos? Acompáñenme por favor al Salmo 19. Salmo 19, 1. Eso también lo vemos en Romanos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Quieren ver las obras del Señor? Asómense a la ventana
Miren los árboles, miren el universo, miren el cielo, miren los pájaros. Cómo funciona todo perfectamente como un reloj. Si uno daña una cosa de un momento a otro se descompone la otra. Todo es perfecto. Hasta el astrofísico ese que se murió tuvo que reconocer que el mundo, el universo funcionaba como un relojito. Solo le faltó lo fundamental: reconocer al relojero. Tanto conocimiento para irse al infierno. Hermanos, ¿quieren ver la obra del Señor? Miren el lugar donde están. Mírese cada uno lo que está pensando. Mire cada uno lo que está haciendo. Hermanos, ¿qué estábamos haciendo hace 8 años? ¿Qué estábamos haciendo hace 8 años? Estábamos en la peor situación. Estábamos muertos en delitos y pecados. Solo nos falta, hermanos, alzar la cabeza y mirar que quien ofendía al Señor con su ateísmo, hoy lo proclama. ¿Qué más queremos, hermanos? ¿Cuántos hemos sido sanados de nuestros pecados e incluso de nuestras enfermedades? ¿Cuántos, hermanos? Pasemos a un segundo punto. A otros solo les bastaba con escuchar. Acompáñenme a Lucas 21:37. Nos dice la palabra del Señor, Lucas 21:37. Y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llamaba Los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Cada vez que había un nuevo maestro o iba una persona entendida en la palabra a algún lugar, le permitían dar palabra en las sinagogas, le permitían entrar en discusión en las sinagogas. Y fue precisamente allí donde el Señor más predicó. Una y otra vez tenía discusiones con sacerdotes y maestros, quienes terminaban asombrados juntos con los demás asistentes de la gran sabiduría del Señor. Muchos se convertían al escucharlo, porque entendían el poder de su palabra, y no pocos confesaban que nunca antes habían escuchado enseñar a alguien con tanta autoridad. Con tanta autoridad. Igual que cuando echaba fuera demonios. ¡Sal! Y salían espantados. Uy, ¿quién es este que tiene tanta autoridad? Era tal la sabiduría del Señor que los apóstoles una y otra vez decían: lo que oímos y vimos, eso os anunciamos. Solo repetían el evangelio del Señor. ¿Qué habían escuchado del Señor? ¿Qué habían escuchado los apóstoles del Señor? Palabras de motivación, promesas de prosperidad, palabras lisonjeras. El apóstol Pablo nos lo dice de una forma tajante: tú tienes palabra de vida eterna. Digámoslo en las palabras del apóstol: solo tú tienes palabras de vida eterna. Eso fue lo que escucharon los apóstoles. Eso fue lo que escucharon. Palabras de vida eterna. ¿Y cuáles son esas palabras? Arrepiéntanse de sus pecados, apártense del mal y vuélvanse a Dios. Acompáñenme a Mateo 7, 53 al 57. En Mateo 7 estamos hablando de la mayoría de las parábolas. Bueno, de pronto me equivoqué en la cita, hermano. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí.
y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Mire cómo se maravillaban. Claro, no faltó quien preguntara: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Pero hubo un progreso, que algunos no se maravillaron, sino que algunos se escandalizaron. Se escandalizaron. Ha enloquecido. Dice ser el Salvador. Ha enloquecido, debieron haber dicho. Sí, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. A uno les bastó solo con oír para arrepentirse y caer de rodillas. Y otros, oyendo, se escandalizaban. Se escandalizaban. Juan 7:40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Miren la actitud de muchos. Escuchando a la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: de Galilea ha de venir el Cristo. De Galilea. Mientras unos se caían de rodillas ante la sabiduría del Señor, otros eran carcomidos por la envidia y el temor de quedarse sin prosélitos. Los fariseos y los maestros de la ley tenían tan endurecido su corazón que al escuchar al Señor no sintieron gozo, ni comprendieron las Escrituras, sino que se llenaron de ira porque se vieron reemplazados en su ministerio. Y en lugar de caer de rodillas ante tal grado de sabiduría, su pecado los hizo preferir perseguir al sabio, al profeta de profetas, y buscar su caída en lugar de seguir. Acordémonos en el desierto, cuando Moisés hablaba con el Señor, escuchaba la voz del Señor. ¿Y qué escuchaban los demás? Truenos, truenos, bulla, explosiones, y se escandalizaban y se asustaban. Vaya usted, Moisés, vaya, vaya. Nosotros no vamos, nosotros no vamos. Pero estos fueron peor. No solo no quisieron ir, sino quisieron destruir al Señor, destruir, ponerle las trampas. Lucas 20:21. Y le preguntaron diciendo: maestro, primero miren que ellos sabían, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con la verdad. Eso es lo más terrible, que ellos sabían que era lo que enseñaban. ¿Nos es lícito dar tributos a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostrándole la moneda, muéstrame la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en parábola alguna delante del pueblo, sino que maravillados de sus respuestas callaron.
callaron. Se maravillaban de sus respuestas. Pero era tal el pecado de su corazón que callaron. En cada pregunta, en cada trampa, en cada zancadilla, se encontraban con la palabra hecha perfección. No solo era la respuesta correcta, sino la enseñanza inequívoca. No había pecado en él. Y fueron más allá. Acuérdense, le preguntaron sobre la resurrección. Los saduceos y fariseos. Especialmente los fariseos, porque los saduceos no creían en la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, dice Lucas 20:37, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, pues para Él y en Él debería ser todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas dijeron, Maestro, bien has dicho, y no osaron en preguntarle más. Oh hermano, amigo, ¿a qué grupo perteneces? ¿A qué grupo perteneces? ¿A quienes al escuchar la palabra del Señor caen de rodillas y adoran? ¿O a quienes buscan un argumento para contradecir? ¿O excusas para huir? Excusas. Una y otra excusa. ¿De qué hay tras las excusas? Pecados, pecados. El orgullo, la vanagloria. ¿Sí? ¿De dónde eres, hermano? ¿A cuál grupo perteneces? ¿Al que escucha y llora y se arrepiente? ¿O al que busca y mira a ver y lee a ver en qué se equivoca la palabra para contradecir? ¿Sí? O mira y saca la palabra de contexto para justificar los pecados. Pero no olvides, hermano, que el Señor nos dio un mandato muy claro. Debe ser hacedor de la palabra y no solo oidor. Sí, claro. Debemos escucharla, sentir gozo, caer de rodillas, adorar. Pero también y sobre todo debemos ser hacedores de la palabra. Si no somos hacedores de la palabra, somos simples hipócritas. ¿Cuántos de los que lamentablemente han abandonado esta iglesia eran conocedores totalmente de la palabra? ¿Cuántos de los que se han apartado de la sana doctrina no solo han sido conocedores, sino doctores de la palabra? ¿Cuántos llenan auditorios gracias a sus conocimientos en teología y en Biblia, pero como Judas terminan vendiendo a su Señor por unas cuantas monedas? ¿Cuántos? El creyente debe escuchar al Señor, debe conocer totalmente su palabra, pero el verdadero creyente va más allá, es seguidor y hacedor de la palabra. Una y otra vez hemos repetido que esta es la gran diferencia entre conocimiento y sabiduría. El conocimiento académico, por así decirlo, nos permite comprender, retener en la memoria y compartir una información. Eso es lo que hacen en sus conferencias. Pero el sabio en la palabra de Dios va más allá. Antes de enseñar o de transmitir un conocimiento, es un practicante de la palabra de Dios. Es un practicante, un verdadero hacedor de la palabra. Porque el Señor fue claro: por sus frutos los conoceréis. Ayer, cuando predicamos, algunas personas, y siempre que preguntamos eso. Cuando predicamos, preguntamos. ¿Y cómo hacemos para saber si una iglesia es o no es de sana doctrina? ¿Cómo hacemos para saber si el pastor
¿es o no es un verdadero siervo del Señor? Esa es la pregunta. Durante la Segunda Guerra Mundial, para descubrir a los espías, recordemos que se desarrolló todo el espionaje, perfeccionaron unos espías, ¿sí? Estos no solo tenían unos documentos perfectamente falsificados, sino que conocían la historia, las costumbres, la geografía del país y hablaban perfectamente el idioma. Entonces, pum, lo encontraron, usted quién es, ayudó en tal y tal y tal lado, y los vecinos son tales, y entonces le hacían todas las preguntas, y era imposible descubrirlo. Y entonces, los alemanes desarrollaron una estrategia para esto, una técnica. Planeaban problemas de complejidad y problemas matemáticos, y apresuraban la respuesta, obligando al interrogado a pensar en voz alta. No hay nada más difícil que pensar en otro idioma. Usted habla alemán, usted es alemán, entonces comenzaban a preguntar las ejercicios de más preguntas, sí, pero piensa en voz alta. Y no podían. Se caían. Hasta para hacer los ejercicios matemáticos, ustedes saben que el método inglés es uno, el método alemán era otro, para la suma y para la resta, y entonces se daban cuenta que eran espías. El falso maestro, ese que no solo ha salido dentro de la iglesia, sino que además introduce abiertamente herejías destructoras, a veces es muy difícil de descubrir. Por eso es que cuando muchos de ellos mueren, son vanagloriados por sus seguidores. Sí, hermanos, porque la iglesia moderna, todos son seguidores de sus pastores, pero ninguno es seguidor de Cristo. Por eso es que para identificarlos, se deben someter en todo momento al filtro de la palabra. En sus sermones, pasen todo por el filtro de la palabra. En sus entrevistas, en sus comentarios cotidianos, en sus preguntas sobre los problemas del día a día, en sus relaciones de poder con los demás miembros de la iglesia, en los manejos del dinero de la iglesia, en sus relaciones familiares, en las dificultades personales, en los consejos dados, etcétera, etcétera. En todos estos elementos hay que pasar por el filtro de la palabra. Cómo piensa, cómo actúa, cómo vive. ¿Cómo vive? Porque llegan humildes a la iglesia, lloran, saludan a todo el mundo de la mano, al más importante, al menos importante, al más rico, porque ellos tienen unos que son importantes y otros que no. Sí, a uno lo sientan adelante, a otros lo sientan atrás. Sí, el gran maestro. Y se daña el sonido y comienzan a gritar: ¡perfección! ¡Perfección! Sí, nos acordamos de una iglesia. Sí. Los otros salen humildemente y se montan en su camioneta blindada. El otro se sube a su carro modesto, pero llega a la casa a gritar a su esposa y a insultar a sus hijos. Sí, hermanos, hay que mirar y examinar la vida de cada uno a la luz de la palabra del Señor, a la luz de la palabra. Por sus frutos los conoceréis. Yo soy un siervo del Señor, pero ni siquiera voy a leer su carta, ni siquiera. Qué humildad, cuánto amor, cuánta misericordia, hermanos. Siempre teniendo claro, hermanos, que un poco de levadura leuda toda la masa. Pero hermanos, cuando el Señor hacía esta aclaración, se refería a una pizca de levadura, a la levadura que cabe en la puntica de un cuchillo. Por eso es que la Escritura nos ordena no desviarnos ni a izquierda ni a derecha. El Señor dijo un poco de levadura, una pizca de levadura. Los panaderos saben
que cuando están haciendo la masa, no echan una libra de levadura, no. Le echan una pizca de masa, revuelven todo y se agrandó. Y el Señor dice, no echen ni una pizca de levadura. En las obras de construcción, las medidas son exactas. Usted no se puede desviar 1 milímetro, porque este milímetro en 5 o 10 metros de construcción se traduce en varios centímetros. Ahora imagínense un descuadre de 1 milímetro en un puente de 200 o 500 metros. En nuestro país lo hemos visto, se cae. No lo han inaugurado y se cae el puente. Le echaron levadura, 1 milímetro, 1 milímetro. ¿Sí? Así es la palabra del Señor, una pequeña levadura, 1 milímetro de desvío y fácilmente se termina en la apostasía. Por eso el llamado una y otra vez es a la fidelidad con Dios y su palabra. Y esta fidelidad se traduce en obediencia total para enseñarla como Él nos la dio. En obediencia total. Cuando vemos a las hermanas allá memorizando. Oh, perezoso, vea la hormiga, sí, vea la hormiga, oh, perezoso, vea, ya le metí levadura, hermano, es milimétrica, sí, es la palabra del Señor. Hermanos, esto no quiere decir que no debamos conocer letra a letra la palabra del Señor. Todo lo contrario, ojalá todos fuéramos doctores de la palabra del Señor, que la lleváramos en la frente, atada en las manos, en la memoria, grabada en el corazón, para que así pudiéramos ser hacedores de la palabra de Dios. ¿Qué sucede si alguien nos visita en nuestros trabajos? Si alguien visita nuestra casa, si algo nos mira en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida personal, en nuestra vida íntima e incluso en lo más profundo de nuestros pensamientos. Hermanos, estos dan cuenta de nuestra fe y nuestro compromiso con el Señor. Todo nuestro actuar y todo nuestro pensar debe estar conforme a la palabra de nuestro Señor. Amén. Todo. Hermano, amigo, ¿vive usted la palabra de Dios? ¿Siente que cada palabra es un mandato y se goza en seguirlo? ¿Siente gozo en seguir al Señor y obedecer su palabra? ¿Siente gozo? ¿Se siente liberado cada vez que abandona un pecado? Como cristiano, en el progreso del peregrino, ¿siente que cae de su espalda esa maleta pesada? Sí, eso es lo que siente, hermano. O mira atrás con tristeza, añorando sus antiguas actividades del mundo. Ay, cuando yo iba de rumba. Ay, cuando nos reuníamos con los amigos a echar cuentos. Se duele cuando peca. Se duele. Llora, se arrepiente. Cae de una vez en cuenta de su falta. O a cada pecado le tiene una justificación. Ah, es que estaba de mal genio. Ah, es que estaba enfermo. Ah, pues es que fue un desliz. Todos nos equivocamos. Alce la mano el que no peca. Es para usted un motivo de gozo negarse a sí mismo. ¿O piensa en el fondo que todo no son más que imposiciones y cargas? Hermano, amigo, recuerde en cada instante el pasaje de los 2 cimientos. Quien oye la palabra y la cumple es como el hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. ¿Se acuerdan? Y vinieron las lluvias y vinieron, ¿sí? Y la casa permaneció en firme. Quien la escucha y no la sigue es como quien construyó su casa en la arena. En la arena. Y el primer ventarrón y el primer aguacero. Hermanos, pasemos a un tercer punto. La incredulidad.
los que aún viendo y oyendo no creyeron. Juan 12:37, acompáñenme, hermanos. Volvamos nuevamente a la cita inicial. Los que viendo y oyendo, lo vieron, lo escucharon, veían a Lázaro caminando, veían al paralítico corriendo y no creyeron. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quiénes han creído nuestro anuncio? ¿Y a quiénes se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. ¿A quién endurecía el Señor el corazón? A los pecadores impenitentes, al faraón, al Dios en personas. El faraón se creía un Dios vivo y mandan a un pastor de ovejas, a alguien que ha tenido que huir a hablar con el faraón, a Moisés. Hasta Moisés dice: ¿y cómo me va a escuchar? Si es que es el faraón. Dile que yo te envié. Dile que yo te envié. Sí, el Señor conoce el corazón humano, conoce el pecado de la humanidad, y por eso ya lo había profetizado. Muchos, aún viendo al Cristo, no creerían en él. No olvidemos los años en el desierto. Los israelitas todos los días veían la columna de humo y la columna de fuego. Veían salir comida de la nada. Veían cómo caía el agua de las rocas. Veían y vieron cómo el Señor los sacó con fuerza y poder de Egipto. Pero en la primera dificultad renegaban. En la primera. A eso nos trajiste. A morir de hambre. Salió un ejército. A eso nos trajiste. A que nos maten a espada. Y ruegan. Y el Señor les da la victoria. Al rey de Og, de Magua, a todos los vence. ¿Sí? Y en la otra, ay, pero es que esos de Anac son como gigantes. Viendo. Y aún dudaban. 40 años en el desierto, comiendo y bebiendo. Y mirando todos los días la columna de fuego. Y aún dudaban. Por eso es que ninguno de los que salió de Egipto entró a la tierra prometida. Solo entraron sus hijos, acuérdense. ¿Y a cuántos mató? En un solo día. En la rebelión del Coré mató a 144,000. Y viendo la furia del Señor, no, es que es más antes. Vio lo que le pasó a Coré y a su familia y a los otros dos. ¿Cierto? Que el Señor ordena y se abre la tierra y se los traga la tierra. Y viendo eso, aún renegaron contra el Señor, y por eso el Señor mató a 144,000. Viendo y oyendo, no creían. Imagínense, si nuestro Señor exhortó fuertemente a Tomás por su incredulidad, por su falta de fe, pues no creyó en el anuncio de sus hermanos, ni en las promesas del Maestro que venían del Antiguo Testamento frente al Cristo. Solo creyó cuando vio. Sí creyó. Por lo menos creyó cuando vio. ¿Y qué le dijo el Señor? Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Podemos decir que esta es la lógica de la fe. Creer sin ver. ¿Cuánto más tenemos que creer cuando vemos? Si hay unos que creemos
y no habíamos visto. Y ellos, los fariseos, que lo vieron todo, lo oyeron todo, y no creyeron. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque, como hemos dicho una y otra vez, todos hemos visto la gloria de Dios, pero el corazón lleno de pecado ciega los ojos, nos deja ciegos. Sé que he contado estas historias más de una vez, pero la voy a recordar. Es que para nosotros con mi esposita es muy difícil no acordarnos de un amigo ateo que se fue para Ecuador, ¿sí? Estuvo 3 veces al borde de la muerte, 3 veces. En una el carro se quedó sin dirección, sin frenos, ¿sí? Iban bajando en un abismo y de un momento a otro el carro frenó solo y quedó brillado, al borde del abismo, ¿sí? Después se fueron a nadar y se confiaron del mar, y cuando se fueron a devolver no pudieron devolverse, ni siquiera la amiga que era nadadora profesional, ¿sí? Y ellos le hacían así a los otros para que los auxiliares, los otros decían ¡ah! ¿Sí? Ya. Y de un momento a otro ¡pum! Pasó un tipo en una tabla de surf, lo cogió a él y lo sacó a la orilla, cogió a la muchacha y lo sacó a la orilla, y entonces ya llegaron todos a auxiliarlos, y entonces volteó a mirar, ¿y usted a quién busca? No, al que nos sacó. ¿A quién? Al que nos sacó del mar. ¿A quién? Al de la tabla de surf. ¿Cuál? Si aquí nadie solfea. Nadie solfea. ¿No sabe qué nos dijo? ¿Sabe qué nos dijo? Uy, una 4ª vez y hubiera creído. Una 4ª. Hermano, si se hubiera visto la 4ª, nos hubiera dicho, no, hermano, la quinta la vencida. 3 veces. Él mismo lo dijo 3 veces. No, si hubiera pasado una 4ª, hubiera creído. Y el tipo de la tabla, no, es que aquí nadie solfea. Hermanos, el pecado, ¿sí? Ese es el pecado, hermanos. Los fariseos y los maestros de la ley no solo habían escuchado la palabra de Dios, es decir, no solo habían escuchado la sabiduría, la autoridad y el poder de la palabra de nuestro Señor, sino que además habían visto sus milagros. ¿Y saben qué hacían? Llamaban al que habían sanado, lo llamaban y lo interrogaban. Sí, acuérdense lo del ciego, sí, que hasta el ciego les dijo, pues ya me preguntaron. Entonces llamaron a sus padres, sí, y los papás, no, pues pregúntenle al que ya es grande, sí. ¿Y saben para qué lo hacían? Para no creer, para buscar una excusa y negar al Salvador. Pero en cada entrevista, en cada interrogatorio, solo encontraban la confirmación de los hechos. ¿Y qué hacían? ¿Caían de rodillas ante el Salvador? No, hermanos. Recurrían a amedrentar a la gente para que guardara silencio sobre los milagros. Hacían todo lo posible por ocultar lo inocultable. Pero ¿cómo ocultar un hecho tan evidente como el de Lázaro? Que, como dice la Escritura, y ya lo hemos repetido una y otra vez, llevaba 4 días de muerte. ¿Cómo negar ante lo innegable de la evidencia el poder de nuestro Señor? No lo podían hacer. Y al no poderlo ocultar, fue tal el pecado del Sanedrín que organizaron, como lo hemos dicho, un complot. Sí, un complot para asesinar no solo al autor de la vida, sino matar a Lázaro. Esto es lo que se llama tener un corazón ennegrecido, endurecido. Pues no solo fueron incapaces de creer, sino que terminan persiguiendo al Cristo y a su obra. Mientras unos tan solo con escuchar hablar sobre el Señor creyeron, otros tan pronto escucharon hablar al Señor, se inclinaron ante Él. Cuando los demás apenas vieron sus obras, opinaron que no había duda que ese era el Cristo. Estos, oyendo y viendo,
se negaron a creer. Y no solo no creyeron, sino que buscaron cómo matar al Cristo y desaparecer su evidencia. Oh, cuánta indignación y terror sentimos al oír esto. Y nos preguntamos, ¿qué corazón tan endurecido pueden tener aquellos que oyeron y vieron y no creyeron? ¿Qué corazón tan ennegrecido deben tener aquellos que además no solo no quisieron creer, sino que persiguieron? Hermanos, ¿y cómo está nuestro corazón? ¿Oímos? ¿Vemos? ¿Creemos? ¿Lloramos y nos arrodillamos? ¿O nuestro corazón se endurece? Y dudamos. Y dudamos. Y damos espacio a la preocupación. Y damos espacio al problema. Y pensamos en lugar de arrodillarnos ante el único que nos puede dar total paz. Hermano, hoy sucede lo mismo. Todos han escuchado la palabra del Señor. Muchos hemos visto sus milagros. Hemos visto abrir vientres. Hemos visto sanar enfermos. En nuestro caso, enfermos terminales. Hemos visto revivir muertos. Pues vemos antiguos ateos anunciando el Evangelio de Cristo. Y aún así, algunos se han ido para encubrir sus pecados. Y no solo se van, sino que comienzan a mentir e inventar calumnias y excusas para justificar su pecado. Y los peores se dedican a perseguir a la iglesia, es decir, a perseguir a Cristo para esconder la evidencia. Pero esto también nos lo había anunciado el Señor. ¿Cómo lo anunció? Simplemente dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. Esos somos quienes oímos la voz del Señor y nos arrodillamos. Estas son las promesas del Señor para quienes escuchan su palabra y lo siguen, para quienes creyeron en su anuncio. Pero ¿qué dice de los demás? ¿Qué dice de aquellos que no escuchan la voz de su pastor? De aquellos que oyendo y viendo no creyeron y no oyen. ¿Qué dice? Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Hermanos, entendamos de una vez, para no dar cabida a tristezas, que el que no escucha la voz de Dios no es de Dios. Son cabras de otra manada. Pero a pesar que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Pero la palabra del Señor es clara y sus promesas maravillosas. El que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. Y el que me ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién le va a juzgar? La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Oyeron y no quisieron creer. Vieron y su corazón se endureció. Porque no he hablado por mi propia cuenta.
El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me ha dicho. Como el Padre me ha dicho. ¿A quién resistían los fariseos y los maestros de la ley? Resistían al Dios mismo, al único que los podía salvar. Mientras el Señor abría los ojos, los oídos y la boca de los ciegos, de los sordos y los mudos, los fariseos cerraban sus ojos, sus oídos y su boca para no oír, no ver ni proclamar la palabra del Señor. Hermanos, ¿y nosotros? ¿Nosotros hablamos por nosotros mismos? ¿O hablamos las palabras del Señor? Porque las palabras del Señor son verdaderas y fidedignas. Sí. Si el Señor habló como el Padre se lo ha dicho, nosotros debemos hablar como el Hijo nos lo ha dicho, como Él nos lo ha ordenado. Id de hacer discípulos a todas las naciones, proclamad el Evangelio, pero esta orden lleva a otra. No se desvíen ni a derecha ni a izquierda, porque la palabra es fiel, como fiel es el que nos la manda. Hermanos, debemos aceptar que cuando llegamos a este camino, llegamos sin ver. No podemos negar que estábamos cegados por el pecado y éramos sordos a su palabra. Pero el Señor nos ha sanado, nos permitió oír y nos trajo a su palabra, y ésta nos abrió los ojos y nos ha permitido ver con claridad. Por eso, como los apóstoles, decimos: lo que vimos y oímos, esto os anunciamos. Esto es lo que tenemos que hacer, hermanos. Lo que vimos y oímos, porque el Señor nos lo dejó oír y ahora nos permite ver, nos ha dado la vista. Hemos escuchado su palabra, hemos escuchado sus testigos y hemos visto su gloria, hermanos. La hemos visto. Amigo, el Señor le ha dado la vista, el oído y el habla. O como los fariseos, se ha hecho sordo, ciego y mudo para no ver, no oír y no proclamar la palabra del Señor. ¿Y usted escucha la palabra del Señor? ¿Ve sus obras y proclama su evangelio? Si eres de los de los primeros, de aquellos que se quieren volver sordos, ciegos y mudos, si eres de ellos, escucharás una sentencia. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y si eres de los que has abierto tus oídos, tus ojos y tu boca, si eres de los que has caído de rodillas y lloras y proclamas el evangelio, si eres de ellos, el Señor te dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y amado, Señor, mira, Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Padre, sálvanos, sálvanos, Señor. Ay, Señor, ayuda a esta incredulidad, Señor. Ayúdanos a ver, Señor. Ayúdanos a escuchar, Señor. Y sobre todo, Señor, ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra, Señor. Ser hacedores, Señor, para que luego, Señor, la podamos proclamar a los cuatro vientos, Señor. Proclamar, Señor, que tú, Señor, nos has salvado, que nos has dado una nueva vida, Señor, que nos has hecho nuevas criaturas, Señor. Padre, que has vencido lo invencible, Señor. Has vencido la muerte, Señor. Has vencido, Señor, al príncipe de este mundo, Señor. Que nos has rescatado de sus garras
y nos vas llevando, Señor, a la Jerusalén celestial. Padre, sálvanos, sálvanos, te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.